El Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico tiene el placer de presentar a la licenciada profesora Alicia Origi, especialista en la obra de María Elena Walsh, especialista en literatura infantil y juvenil, miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y premio Nélida Norris por su trayectoria en el campo. En esta oportunidad, Alicia va a hablar sobre la obra de María Elena Walsh y su legado. Gracias. María Elena Walsh, nacida en Ramos Mejía en 1930 y fallecida en la ciudad de Buenos Aires en enero de 2011, fue una intelectual completa. Poeta, traductora, guionista, compositora, cantante y actriz, se constituyó en la década del 60 como primera escritora argentina moderna con destinatario infantil. Si acordamos con Yuri Lotman en que el texto artístico es un factor activo de la cultura como sistema semiótico, podemos considerar la totalidad de la obra de María Elena Walsh como un texto que se mantiene vigente a través de generaciones en la cultura argentina, generando nuevos sentidos a través de relecturas permanentes. Los libros de poema, Tutú Marambá, El reino del revés, Zoo Loco, los cuentos infantiles, Cuentopos de Gulubú, El país de la geometría, la novela Dylan Kifke y las comedias musicales para chicos, Doña Disparate y Bambuco y Canciones para mirar, cumplieron un papel movilizador en el polisistema literario de los 60 y generaron un nuevo paradigma escriturario dentro del campo de la literatura infantil y juvenil, por las innovaciones retóricas, temáticas, pragmáticas e ideológicas que produjeron. La literatura infanto-juvenil estaba en proceso de construcción en los 60 y además de ser una literatura débil, estaba vinculada exclusivamente al ámbito escolar. En ese momento histórico, el humor para chicos en la poesía era excluido por ser poco apropiado para la seriedad escolar. Los poetas escribían en su mayoría versos sentimentales, melancólicos, didácticos o patrióticos para celebrar las efemérides. Tutú Marambá, el primer libro de 48 poemas para niños, publicado en 1960, inaugura una nueva etapa en la construcción lectora. Aparecen en este libro, entre otros personajes, la mona Jacinta, la vaca de Humahuaca y Doña Disparate. Se establece una relación intertextual entre los diversos personajes de su propia creación poética que adquieren verdadera autonomía. Uno de los postulados de Walsh era introducir el humor en la literatura argentina destinada a los chicos. De esta manera, el personaje de Doña Disparate se convierte en emblemático dentro de su producción poética. Doña Disparate, que es la traducción al castellano de Old Mother Hubbard, que es una nursery rhyme que María Elena escuchó de su padre inglés cuando era niña, es uno de los personajes más famosos. Aparece en televisión, en la comedia para chicos Doña Disparate y Bambuco de 1963, en la película Juguemos en el Mundo que filmó María Herminia Avellaneda en 1971 y que produjo y protagonizó María Elena Walsh. Otro caso de intertextualidad es el del enanito Carozo, el personaje original del cuento El enanito y las 7 Blancanieves, que está en Cuentopos de Gulubú, de 1900
1966, y que reaparece en Dylan Kifke como protagonista. María Elena emplea los modernos medios de comunicación durante esa década y la siguiente para difundir sus creaciones. Es pionera en grabar sus poemas musicalizados por ella y narra sus cuentos en discos de vinilo. Inaugura con las comedias Canciones para mirar, que fue estrenada en 1962 en el Teatro General San Martín, y Doña Disparate y Bambuco, 1963, otra era en espectáculos infantiles, expresando una necesidad suya de unir el juego, el lenguaje y la música. Para hacernos una idea más precisa de su popularidad, además de las canciones infantiles grabadas con CBS y de su trabajo en Canal 13 como guionista de teleteatro, de sus discos Canciones para mirar y Canciones para mí, se venden más de 10.000 copias por título, figurando entre los autores más vendidos de su país. El libro, Tutú Marambá, alcanzaría en 1968 su 9ª edición. Todo esto teniendo en cuenta que era un artista fuera del sistema, es decir, que financiaba sus propias ediciones de libros y grababa los discos en modestos estudios que le permitían abaratar los costos para resultar más accesible al público. María Elena tiene un profundo conocimiento del folclore español y argentino. A través de sus lecturas, de sus viajes por Europa y América y sus numerosas recopilaciones de coplas en el noroeste de la Argentina, junto a la antropóloga y folcloróloga Leda Valladares, asimiló la métrica y los ritmos tradicionales, que reelaboró en las poesías y canciones para niños. Hay una intención consciente de la autora de rescatar la poesía tradicional en sus escritos, como La poesía en la primera infancia, y en su libro Versos tradicionales para cebollitas de 1967, destinado a los niños. En esta antología selecciona poemas que ha registrado en España y el noroeste argentino. Podemos observar la preferencia de María Elena por poesías donde el humor es la materia prima. También influyó en su poética el folclore inglés y los autores para niños Lewis Carroll y Edward Lear, dos ingleses victorianos. La autora encuentra en la tradición folclórica inglesa y española procedimientos que combina acertadamente para lograr imbricar en su obra juego, poesía y humor. Según la investigadora Susana Romano Sued, el traducir es una de las actividades capitales en la conservación de la memoria literaria universal. Por este motivo, la condición de original es algo mítico, y por ello todo escrito sería traducción, y ningún texto sería definitivo. Esta concepción de la literatura se puede aplicar al trabajo hermenéutico que realiza María Elena Walsh para traducir y reformular en su lengua tradiciones poéticas de otras literaturas. Cuando era niña, su padre le cantaba las rimas inglesas que había oído a su vez de sus abuelos. Las nursery rhymes son cuentitos en verso, y esta es la primera lectura del mundo a la que accede María Elena. Entonces esa lectura la incorpora a la tradición inglesa infantil, vinculada a la música. Más tarde comienzan los estudios sobre los ritmos musicales y poéticos latinoamericanos. Allí, con Leda Valladares estuvo en París en el 1952, como intérpretes y además investigadoras de folclore. Walsh comienza a escribir los poemas que integran Tutú Marambá en París, los cuales, al decir de la misma autora, le nacen pegadas a la música. Las letras nacen pegadas a la música, tal como las rimas inglesas.
Estos poemas construyen un nuevo destinatario apto para decodificar la parodia y el humor. El centro generador alrededor del que se gesta toda la poesía para chicos tiene su origen en el humor inglés. Hay una parte que tiene que ver con el surrealismo francés, que estaba de moda en ese momento cuando ella viaja a Francia, del cual ella nunca reconoce esa influencia. Pero por supuesto hay una influencia del surrealismo francés combinada con la influencia inglesa, sobre todo de Lewis Carroll, el maestro del nonsense. Este nonsense articula su trama sobre el sistema de la lengua, explotando los puntos débiles de la estructura lingüística, organizándola y reestructurándola. Las originales asociaciones de sonidos y de rimas, de malentendidos, juegos de homonimia, de confusiones entre el sentido figurado y el literal de las palabras, construyen un universo peculiar que busca reorganizar el lenguaje según el principio del juego. María Elena abre la puerta a grandes y chicos para jugar con las palabras y destierra las moralejas, para romper con los estereotipos de una literatura pensada para adoctrinar al niño. En la década en que Walsh publica su obra, en el país imperaban la represión política y social, y perduraban la censura y la autocensura. No se percibió en el momento la revolución copernicana que implicaban sus textos. El absurdo, el disparate y el sinsentido no son una mera pátina formal ni un juego carente de sustancia. Implicaron un distanciamiento de las reglas del mundo real, donde impera la lógica, la misma que da origen a las jerarquías, a la burocracia, al consumismo y a la guerra. Invitan al lector y al mismo tiempo lo modelan, como diría Umberto Eco, apuntando a construir otros mundos posibles a partir de la polisemia del lenguaje, para descubrir y recrear fuera del armado de la lógica que todo se puede procesar de distintos modos. Su vida fue un testimonio de esta actitud libertaria.